Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la Espaillat número 86 de esta ciudad de La Romana. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco. Hoy vamos a hablar de la historia de la Navidad, porque tenemos varios temas que tratar ahí, como son las costumbres, que no la vamos a tratar hoy, y las tradiciones, que también serán tratadas un poquito más adelante. Pero hoy queremos dar la historia de la Navidad o de cómo se formó, porque esto es una formación de eventos que van surgiendo para que dé como resultado lo que nosotros conocemos hoy como la Navidad. Es decir, no fue algo que surgió y que Cristo nació el 25 de diciembre, Jesús nació el 25 de diciembre y ya es Navidad. No, es algo que a medida que el tiempo ha ido pasando, estos 2000 años han formado lo que nosotros conocemos como la Navidad el día de hoy. Y entonces esto nos trae una idea de qué debemos hacer los cristianos en medio de todo esta celebración y estos tiempos navideños, ¿ok? Antes de comenzar con este tema, porque tengo mucho que conversar hoy, quisiera darles algunas informaciones. Estamos ubicados en la Espaillat número 86, en esta ciudad de La Romana. Nos congregamos los domingos desde las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical, seguido de nuestro servicio de acción de gracias a las 11 de la mañana. Los martes estamos con las verdades bíblicas y los jueves nos reunimos a alabar y a glorificar a nuestro Dios a las 7 de la noche. Los jóvenes este sábado 16, que de hecho este sábado 16 es mi aniversario de bodas. Mi esposa Daisy y yo celebramos 25 años de casado. Casi eso no se escucha ya, eso casi no se escucha porque la gente tiene entre ceja y ceja el divorcio y casi no se habla de tanto tiempo de casado, pero nosotros celebramos 25 años de casado, así que felicidades a Daisy Santana Rivera de Carrasco, mi esposa, que me ha soportado. Esa es una mujer valiente, me ha soportado durante 25 años. Boda de plata para ella y para mí. Ese mismo día también está de aniversario de boda la familia Lake Vargas, porque Richard Lake y Silvia Vargas cumplen 45 años de casado. Y también ese mismo día Alejandro Pierrot y Soleida Beltré cumplen 35 años de casado. Yo tuve la oportunidad de pastorear esas dos familias y siempre celebrábamos juntos. Alejandro y Soleida nos llevaban 10 años y Silvia y Richard nos llevaban 20 años de casado. Todavía no nos siguen llevando y yo le digo, no, algún día yo los alcanzo. Gloria al Señor. Pero qué bueno, estamos de fiesta de aniversario. También ese mismo día está de aniversario el obispo Flavio Rosario y su esposa Ruth. Están celebrando 51 años de casado. Mire, cuando uno habla de esto se llena de alegría porque es lo que estamos optando dentro de las iglesias cristianas, el poder hablar de festividades de aniversarios de boda y poder darle un ejemplo a nuestros jóvenes de que se casen y puedan durar. Así mismo como nosotros hemos perdurado con nuestra familia, hemos criado hijos, los vimos en todas las etapas, desde niños hasta adultos, y ahora nos toca a nosotros verlos casarse e irse de la casa y nosotros quedamos con el nido vacío, como están Silvia y Richard, con el nido vacío, y como están Flavio y doña Ruth también. Así que felicidades para todas esas parejas y para todas las parejas que en este mes de diciembre, sobre todo en esta semana, cumplieron aniversario de boda. Les felicitamos desde aquí en el nombre de Jesucristo. Bien, vamos a entrar en el tema. ¿Qué normalmente hacemos en las fiestas de Navidad? Entendiendo que la fiesta de Navidad es el 25 de diciembre. 25 de diciembre es el día de la Navidad y entonces esas fiestas tienen algunas características, como por ejemplo,
El 25 de diciembre es últimamente, en los últimos 2, 3, 4 siglos, se ha celebrado como un evento de carácter religioso, celebrando a que Jesucristo nació en esa fecha. Se celebra como tradición cristiana occidental, sobre todo en este lado del mundo y en Europa. Y es una época de alegría y de reunión familiar. Estoy hablando de algunas características y se asocia con la generosidad, el intercambio de regalos y todo eso. También se decoran los árboles de Navidad. Es normal que en las casas se pongan bombillitos, se iluminen las casas, se hagan arreglos florales, se pongan árboles, se decoren árboles. Y ahí donde entra la pregunta del pueblo cristiano: ¿realmente todo esto es pecado? Bueno, vamos a analizar esto a la luz de la Escritura. Se decoran árboles de Navidad, se iluminan las casas, en las calles se ponen luces festivas y hoy está muy de moda el poner sombrillas de diferentes colores. Ya lo he visto en varias provincias del país. Por ejemplo, en Puerto Plata hay una calle así asombrillada. También en Jarabacoa hay una calle asombrillada. En Paraíso, en Barahona, hay una calle asombrillada también. Y me parece que en Samaná también están proponiendo lo mismo, de hacer calles asombrilladas. Y eso es bonito, eso es bonito. Yo espero que aquí en La Romana también nosotros podamos hacerlo. Y así atraemos al público, atraemos los turistas y es un evento donde se reconoce la ciudad. Atención a los alcaldes de la ciudad de La Romana, a los diferentes alcaldes, a los 3 alcaldes, que esto lo puedan tomar en cuenta y que podamos preparar una calle en cada uno de los municipios donde sea una calle especial para turismo, que la podamos tomar para turismo, donde la gente vaya y se fotografíe allí y pase un momento ameno y agradable. Es de común compartir comidas especiales y tradicionales en las fiestas de Navidad: el cerdo asado, la telera, las uvas, la manzana, las ensaladas. Eso es normal que esté en la mesa junto con el moro de guandules. Eso es normal en esta época. Y también en muchos países se lleva a cabo las representaciones teatrales o musicales relacionadas con la historia de la Navidad, como el nacimiento de Jesús y la visita de los Reyes Magos. Pero más adelante, en los programas de más adelante, en este mes, yo voy a hablar acerca de eso, pero antes yo quiero hablar sobre la historia de la Navidad. Y, de hecho, es la historia no contada de la Navidad, la historia no contada de la Navidad, que es importante. Quiero decirles que Natural Geographic hizo ellos hicieron un reportaje sobre cuál es el origen de la Navidad según la historia, y es un reportaje muy interesante, muy interesante. De hecho, nos hace relatar paso a paso en la historia de cómo se celebraba la historia de la Navidad. Pero antes de entrar con los detalles del reportaje de Natural Geographic, yo quiero leer la escritura para que veamos en la Biblia la verdadera historia de la Navidad. Y no tiene que ver con un día específico, que en este punto es 25 de diciembre, sino con el acontecimiento que los cristianos debemos celebrar. Ojo, para nosotros nos da igual que sea 25 de diciembre o que sea 6 de enero, porque déjeme decirle que en la historia, sobre todo en los 2, 3 primeros siglos, se celebraba el 6 de enero. Atención, se celebraba el 6 de enero y eso lo podemos constatar con datos históricos, donde la festividad, de hecho, un obispo llamado Julio primero propuso que la festividad sea el 6 de enero y la iglesia durante más de 200 años acogió celebrar el nacimiento de Cristo el 6 de enero. Y entonces luego fue cambiado después de Constantino, después del año 325. De hecho, en el año 341, en el primer concilio de Constantinopla, allí fue cambiado la festividad
por el 25 de diciembre, pero vamos a explicar la razón, ¿ok? Lucas y Mateo son los únicos que recogen el acontecimiento de la Navidad. Si usted se fija en Marcos, por ejemplo, para Marco ese no era el punto de partida de su libro, sino que el punto de partida de su libro fue la predicación de Juan el Bautista, y de la predicación del Juan el Bautista no cae sino al bautismo de Jesús. Marcos obvió totalmente la niñez de Jesús. Pero Mateo y Lucas, que tienen datos más históricos precisos, aunque ellos copiaron muchas cosas de Marcos, recuerden que Marcos fue el protoevangelio, la fuente Q, como se le llama, fue el primero en escribir, alrededor del año 39, 40 después de Cristo, escribió Marcos. Los demás, según los estudios, Lucas y Mateo han copiado algunas cosas de las que Marcos escribió. Entonces es importante tener eso. Pero yo quiero tomar aquí, no a Mateo, sino a Lucas, lo que Lucas dice en el capítulo 2 de su libro, cuando dice lo siguiente: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Y este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria. Siria, recuerde que queda al norte, cuya capital era Damasco en ese momento. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Déjeme decirle que Nazaret y toda esa región estaba comandado bajo el gobernador de Siria. Toda la parte norte de Israel estaba bajo la gobernación de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. El que estaba en Nazaret, pero que tenía que ir a Jerusalén, tenía que viajar pronto, o en este caso, María y José, que estaban en las proximidades de Jerusalén o más al norte, según los historiadores, en Capernaum, tuvieron que viajar al sur a Belén. Entonces dice que José subió de Galilea, ahí está, de Galilea, más específicamente de la ciudad de Nazaret de Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, la cual era la casa de su familia, la casa de la familia de David. José, como descendiente, descendió allí para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz al primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar en el mesón. Los hoteles, las casas donde se hospedaba la gente estaban llenas. A eso se refiere, no había lugar en el mesón, estaban llenas porque todo el mundo estaba viajando por el tema del empadronamiento. Entonces, versículo 13, y repentinamente apareció, eso es cuando los ángeles se le aparecen a los pastores, repentinamente se le apareció un ángel con una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, por el nacimiento del Salvador que había llegado al mundo. Normalmente los cristianos celebramos el 25 de diciembre y esto se hace de manera ortodoxa. Se hace de manera confiable, sobre todo las partes del occidente. Todas las iglesias de América, tanto norte, sur como América Central, celebramos esto, y algunas comunidades en Europa. Ahora, iglesias ortodoxas siguen celebrando 6 o 7 de enero, porque esta es una fecha mucho más histórica. Entonces, debemos destacar que en Roma, para los tiempos en que Jesús nació, se tomaba el 25 de diciembre
como una fecha especial y allí se hacía una celebración. Primero los griegos celebraban al dios Dionisio el 25 de diciembre porque era el solsticio de invierno. Solsticio de invierno. ¿Qué quiere decir esto? Que era el día más corto del año. Solsticio era que era el día más corto del año. Duraba apenas 11 horas y algo. No duraba como los demás días. Cuando se hizo las mediciones, ese era el día más corto del año. Por eso se le llama solsticio de invierno. Entonces, en esta festividad se celebraba a Dionisio. Dionisio, según los griegos, era el dios del vino. Pero había otras costumbres de otros pueblos que celebraban otras deidades, como era el caso, por ejemplo, de Nimrod, que era celebrado para esa época. Como los egipcios celebraban a Horus, hijo de Osiris, para esa época, para el mismo solsticio de invierno. Es decir, para ellos, para todas las civilizaciones antiguas, era un día especial. Los griegos celebraban a Dionisio, dios del vino, y lo que se hacía en esa celebración era que no se trabajaba, era una celebración especial donde no se trabajaba y la gente normalmente reservaba vino para no solo beberlo, sino también para compartirlo con sus vecinos y sus familiares. Y ese era un día de borrachera. Y al otro día entonces llegaba el día de la resaca. Como todos saben, llegaba el día de la resaca, pero ese era un día de borracheras especialmente. Cuando llega el Imperio Romano y es aplastado el Imperio griego por Medo-Persia, y luego Babilonia toma, por Medo-Persia, el Imperio griego es básicamente destruido en 4 cabezas. Las cabezas que más crecieron, déjeme volver atrás, un paso atrás. El Imperio griego es quien destruye a Medo-Persia. Pero Grecia no dura mucho gobernando el mundo, aunque creció en su territorio. Y ahí es donde se conoce como el helenismo griego. Fue transferida la cultura a otras naciones. Cuando se destruye el Imperio griego, dividido en 4 partes, las 2 partes que más se desarrollaron fue la parte seleucida de Siria, y la parte ptolomea o ptolomaica de Egipto. Y mientras estas 2 partes estaban en conflicto, había una parte que estaba creciendo y era la parte de un general llamado Casandro, que estaba más al norte en Italia, y esta sería la parte de Roma. Y mientras aquellas 2 partes estaban en guerra, debilitándose, Casandro iba creciendo. Y llegó un punto donde 100 años antes de Cristo, Casandro había controlado ya a las 2 partes que estaban en conflicto y Roma se alza. Roma se alzó justamente unos 50 años antes de Cristo se alzó y empezó a dominar el mundo y duró dominando el mundo hasta el 476. Más de 500 años, 526 años aproximadamente gobernando el mundo entero. Cambió las festividades del solsticio de invierno que se celebraba a Dionisio y entonces empezaron a celebrar a favor de Baco, el dios Baco, que era el dios del vino. Y también celebraban a otro dios que ellos habían adquirido, que era al dios Mitra o el dios del sol. Celebraban a Baco, es decir, Baco seguía siendo el dios del vino, pero ahora romano, y a Mitra, dios del sol. 25 de diciembre, el nacimiento del sol, decían ellos, el nacimiento de Mitra. Recordemos que, y esto se fue propagando en la historia, Mitra, a medida que fue pasando el tiempo, fueron creciendo los templos de adoración a Mitra. Llega Jesucristo, se muere Jesucristo, la iglesia cristiana, el cristianismo empieza a extenderse, seguían los 25 de diciembre celebrando a Mitra. Entendamos, estoy haciéndolo rápido porque no tengo mucho tiempo, pero quisiera dejar esta historia de la Navidad para que nosotros podamos meditar en ella.
el cristianismo sigue creciendo, la gente se sigue convirtiendo al cristianismo, pero se seguía en el solsticio de invierno, en el 25 de diciembre, celebrando a Mitra y a Baco. Seguían las gentes emborrachándose con vino y entonces haciendo festividades para el sol naciente. Había otra parte, la parte occidental de los romanos, que celebraba también a Saturno en la misma fecha. Entonces habían las bacanales en honor a Baco, la Saturnalia en honor a Saturno y ese día festejaban a Mitra. Se juntaron tres fechas, tres celebraciones importantes el 25 de diciembre. La iglesia del siglo IV no sabía cómo manejar esto. ¿Por qué? Porque ya en el 314, en el Edicto de Milán, se le había dado oportunidad a la iglesia, a los cristianos, de que pudieran andar libres en las calles. Y en el 325 se declara el cristianismo como religión oficial, eliminando a Mitra, a la religión Mitra como religión principal, eliminando a Baco, a los seguidores de Baco, y eliminando a los seguidores de Saturno. Y entonces el cristianismo pasó a ser la religión oficial dentro del Imperio Romano. Y con eso se le entregaron templos. Adivinen los templos que le entregaron para que ellos hicieran su servicio a Dios. Los templos de Mitra. ¿Y qué había en los templos de Mitra? Señales del sol. Por eso en las pinturas rupestres que nosotros vemos y que se siguen pintando hoy, cada vez que se pinta un santo, se le pinta un sol detrás al santo para señalar de que es un santo. Sin embargo, es una manifestación de la mezcla que hizo el cristianismo con la religión del sol invictus o de Mitra. Bien. Pero recuerden que los cristianos celebraban el nacimiento de Cristo el 6 o el 7 de enero, a lo que nosotros hoy llamamos Reyes. ¿Ok? Para eliminar eso, los obispos se reunieron en el 341 y allí determinaron que debían cambiar la fecha porque era la única manera de eliminar la Saturnalia y de eliminar las bacanales. Estoy dando los datos con fechas, hermano, con fecha. Se eliminan las bacanales y desde el 341 en adelante la iglesia se hizo cargo de las festividades del solsticio de invierno. Y ya no se hablaba de las bacanales, ni de la Saturnalia, ni de la celebración al dios Mitra, sino que se hablaba de la nativitas o la fecha de natividad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de ahí en adelante, aunque se hacía lo mismo que en las bacanales y se hacía lo mismo que en la Saturnalia, pero ahora el nombre le había cambiado a nativitas o natividad como nosotros conocemos hoy. Y llega aquí la pregunta que quiero dejarles a ustedes para que ustedes la analicen. Recuerden, la próxima semana yo voy a seguir hablando de esto mismo, voy a recoger esto mismo y voy a hablar también de las costumbres y de las tradiciones en la Navidad, de lo que se hacía y de lo que se hace el día de hoy. Pero la pregunta con la que quiero cautivar sus mentes para que usted piense, ¿es pecado, pastor, celebrar la Navidad? Para el mundo que no conoce a Cristo, ¿para quién la está celebrando? ¿La están celebrando para ellos o la están celebrando para Dios? Usted, ¿para quién la está celebrando? ¿Para usted o para Dios? Porque todo cambia dependiendo de a quién le celebremos. El libro de 2 de Corintios habla de que nosotros hemos sido reconciliados con Cristo y todo lo que es nuestro ha sido reconciliado con Cristo. Por lo tanto, todo lo que hacemos, mi cumpleaños lo celebro para el Señor, mis Navidades las celebro para el Señor, mis, todo lo que hago lo celebro para el Señor, ya no para el mundo, ni siquiera para mí, sino para el Señor. Así que nuestras Navidades deben ser reconciliadas con Cristo. Y cuando nos juntamos a comer, a cenar, si no compartimos a Cristo en medio de los que están entre nosotros, entonces no estamos celebrando la Navidad con Cristo. Siéntase libre y dele a Cristo todo lo que el mundo antes tenía. Hoy usted ha sido reconciliado con Cristo, por lo tanto su Navidad también fue reconciliada con Él. Permítame cerrar aquí y nos vemos la semana próxima. La gracia del Señor sobre ustedes.